Muy buena, pues estamos aquí el grupo de Betania, junto con nuestro párroco Juanje, de aquí de la Parroquia del Espíritu Santo en Granada, misionero claretiano, y tenemos el privilegio de que nos haya dado un ratito para conversar, para hacerle preguntas de forma espontánea, de forma natural, sobre inquietudes pues, que tenemos los jóvenes de la parroquia, concretamente este grupo, y todo por motivo a causa de que, bueno, que en esta semana celebramos 25 años de vocación en el sacerdocio y nada, lanzamos una serie de preguntas y esperemos que, pues que nos permitan conocerte un poquito más y todos los que después nos escuchen pues también se acerquen a nuestra parroquia y a este pastor que tenemos aquí. Nada, buenas tardes, bienvenido al grupo de Betania, ¿no? Y el privilegio es mío de poder estar aquí y compartir, ¿no? Vida, fe, lo que vamos caminando. Son 25 años, el día 12 de mayo me ordenaron de sacerdote en la parroquia de La Paz, el obispo de Humahuaca, de la prelatura de Humahuaca, que era una posición donde antes estábamos en la provincia bética, llevando adelante esa misión a gente, y fue un momento pues muy importante, porque yo después de mi ordenación fui para allá. O sea que te ordenaste en Humahuaca, que está en... No, me ordené en Granada, Ah, te en ordenaste en la Granada. parroquia La Paz. Pero vino el... Vino el obispo de Humahuaca, que mi madre quería que fuera don José Méndez, que era el arzobispo de aquí de Granada, porque era paisano nuestro y conocido, muy amigo de mi abuelo, pero ya estaba el malito y se organizó así la cosa. Juanje, celebramos tus 25 años como sacerdote, pero has comentado algo de la provincia de Bética. ¿A qué te refieres con eso? Provincia bética era lo que atendíamos nosotros, los misioneros claretianos, entonces hoy somos provincia de Fátima. Provincia bética comprendía Andalucía, Extremadura y las Islas Canarias y la misión de Humahuaca. Los misioneros claretianos teníamos encomendado ese lugar, ¿no? Como actualmente ahora la provincia de Fátima atiende la misión de Zimbabue. Y, o sea, que eres misionero claretiano, además de sacerdote. Soy misionero claretiano. Juanje, habiendo tantos carismas en la iglesia, ¿por qué decidiste ser misionero claretiano? Yo decidí, no, lo decidió Dios, que fuera misionero claretiano porque en mi pueblo había misioneras claretianas. Yo estaba en los grupos juveniles, los grupos de jóvenes, se llamaban Jóvenes Sin Fronteras, iba a asilo, había muchas experiencias de tipo misionero. Y un día yo me planteaba mi vocación, pero vino un sacerdote marianista, no hablo mucho de Claret, y a Madre Asunción Tirado, que era la que llevaba a los jóvenes, le pregunté qué podía saber yo de Claret y me dio la autobiografía. Ahí vi que él veía ahí su vocación misionera, que no se ataba a una parroquia, y me sentí muy identificado, que fundó una congregación muy en la línea evangelizadora. De mí se me veía, habrían perspectiva a nivel vocacional, respuesta y ver también que mi vocación no era tampoco en el clero local, ¿no? Al cual quiero mucho a mi iglesia de Almería y aquí en Granada, pero tenía una llamada como a la misión que siempre estuvo en mi corazón ahí muy latente, ¿no? Porque Dios la sembró. Y el identificarme con Claret, ese deseo que él tenía, pues en aquel momento me ayudó muchísimo a descubrir esa vocación misionera y concretarla, como te decía. Y también volver a preguntarte cómo entiendes tú o cómo concibes, cómo le explicarías a una persona que no conoce nada de los misioneros claretianos, de la familia claretiana, qué es el carisma claretiano. ¿Qué es el carisma claretiano a alguien que no lo entienda? Pues con lo que tú, podríamos decir, empatizas. Yo, por ejemplo, pues, aunque sé que la oración es muy importante en mi vida, veo que no sería un cartujo, un contemplativo, sino que mi vocación está llamada hacia la misión.
y descubrirlo es muy importante. Hay quienes se dedican a los enfermos. Luego también, como dice un compañero mío, bueno, un compañero que estuvo en la misión, que es un claretiano, un hombre que se mete en todos los follones y en todos los líos para poder ahí llevar el anuncio de Jesús. En fin, somos un poco, yo diría, que nos hacemos presentes en tantas cosas que donde nos requiere la misión y lo que es, como decimos los claretianos y se nos acuñó, lo más urgente, oportuno y eficaz. ¿Qué es la misión? Estamos hablando de la misión, de ser misionero, de ¿Qué misioneros es la claretianos. misión? Pues la misión es el lugar de la vida, donde está la gente, donde se vive el anuncio que llevamos del Evangelio, en la realidad concreta. Dios se encarnó, se hizo carne, Jesús. De hecho, hoy que estamos celebrando San José Obrero, muchos decían el hijo de José el Obrero, y darte cuenta que en ese lugar es donde tú tienes que llevar la buena noticia, no en otro lugar. La misión también es algo que es muy propio del sueño de Dios que nosotros participamos, pero bueno, lo más local, lo más inmediato, es donde nosotros vivimos cada día el anuncio de Jesús. Bueno, Juanje, y hablando de misión, ¿qué nos puedes contar de tu misión en Argentina? Bueno, pues que fueron unos años un regalazo, al principio complicado cuando llegué, tienes que, no porque hablen español, ellos son de origen, su lengua era el quechua, pero no porque hablen español te crees que va al mismo lugar a esa misión, tienes que romper, tienes que aprender una nueva forma de vida, te tienes que dejar evangelizar para que puedas compartir esa misión. Fueron años, como os digo, para mí, pues importantes, vivía en lugares muy aislados, rural, totalmente rural, donde en muchos lugares no había ni agua ni luz, pero habría un gran potencial en esas personas que trabajaban muchísimo por su dignidad. Son personas muy religiosas. Ellos me transmitieron un sentido muy profundo de Dios en la vida. Y estando allá en Humahuaca, ¿tuviste algún shock cultural? Así como una Hombre, anécdota que te haya pasado. sí, yo estaba concretamente en Iruya y lo que fue para mí más difícil al principio fue porque yo quería compartir con ellos, estar en sus cosas, como allí hacen el acullico de coca, metérmelo en la boca, la hoja, que me iba a vomitar. Y entonces eso al tiempo ya lo fui asimilando. Es decir, también fui asimilando esa forma de vida, esa cultura. No puede hacer la digestión de golpe, hay que hacerla poco a poco. Y es un signo de inculturación hermoso. Bueno, y en estos 25 años como sacerdote, ¿cuál crees que ha sido el mayor reto y qué es lo que te han aportado las comunidades parroquiales en las que has estado? ¿Alguna enseñanza que te hayan brindado? Las enseñanzas son muchas, ¿no? Lo primero y más importante siempre es escuchar y aprender a escuchar a la gente sin muchos prejuicios, porque todos los tenemos que desarmarnos, empezar a caminar, a crear juntos, no uno que piensa que ya trae las soluciones, ¿no? Son momentos, eso, lo que va aprendiendo uno sobre todo es a querer a la gente y a dejarte querer. Algo así me decía cuando tomé posesión la primera vez en el Espíritu Santo, cuando estábamos en el Bajo, teníamos la parroquia allí, me decía el vicario, acuérdate, Juan Jesús, que tú te desposas. Cuando uno se desposa, pues tiene que querer y asumir cómo es la persona, las personas. Así que el gran regalo para mí ha sido la cantidad de personas con las que me he ido encontrando, con las que he ido haciendo camino, anunciando la buena noticia, construyendo. Uno de los grandes retos fue aquí, por ejemplo, por la construcción de este templo, pero que antes tenía que haber una comunidad parroquial.
Han sido muchos y otras, lo más visible de la misión, pues fueron también puestas en marcha de muchos proyectos. También un momento para mí importante, que a veces no se ve tanto, pues fue cuando me vine porque tenía que atender a mis padres. Y para mí eso ha sido otra misión que hoy agradezco mucho, el poder haberlos acompañado hasta el final. Ha sido un regalo de Dios, de la Virgen, para mí hermoso. Has comentado, ¿no?, que ha habido muchos retos cuando llegaste a esta parroquia. Yo te quería preguntar si el cambio de misión, ¿no?, de una realidad como la que vivías en Iruya, Iruya, gracias, Juanje, mm, haciéndome la argentina, a una realidad como es la del barrio, que también tiene su complejidad. sí. ¿Cómo lo transitaste? ¿Cómo lo viviste? Al principio fue más fuerte porque yo llegué a Málaga en medio curso y yo no sabía allí lo que tenía que hacer. Yo no tenía casi nada que hacer. De pasar de una gran actividad a estar de golpe y ver un cambio que se había dado en estos años tan fuerte, porque hoy los cambios no nos damos cuenta, pero se dan muy rápido. Entonces también tuve que entrar en mi lugar, mi tierra, con mi gente, e ir conociendo las nuevas realidades que se planteaban. Fue un reto otra vez, entrar de nuevo aquí, volver y conocer esta realidad, ¿no? Como se había dado un cambio muy fuerte. Y eso, que lo más difícil fue hasta que me fui haciendo consciente, entrando, ¿no? Es una situación siempre difícil esos cambios. Pero que bueno, esa es nuestra llamada, ¿no? Como creo que lo he dicho anterior, a encarnarnos en el lugar que estamos. Pero que no es fácil, siempre hay, por un lado, ese miedo, por otro lado, esa curiosidad, esa ganas, y ahí van luchando. Cuando hablabas de que llegabas allí a Argentina y luego cuando ahora mencionabas que volvías a España, hablabas de desaprender, para volver a y entender, ¿no? O hacerte con esa realidad, hablabas de desaprender. Creo que es algo ocurre de continuo o que ya has desaprendido suficiente. No, yo creo que es de continuo y todavía tienes que desarmarte de muchas cosas para poder acoger otras nuevas realidades. A veces lo más difícil en nuestra vida es dejar ir para abrirte a nuevas cosas que vienen, porque nos aferramos a muchas estructuras, métodos, formas, y eso a veces ayuda y otras veces paraliza. En esta clave la que veo que, bueno, pues que te has ido adaptando a las diferentes misiones, aunque no han sido muchas, sí que han sido cambios Mm. intensos. En el tiempo que te conozco, bueno, que te conocemos, he tenido la suerte de verte desenvuelto en distintas circunstancias, ¿no? En distintos apostolados, con distintas realidades. Y siempre me llama la atención la cercanía con la que, bueno, con la que desempeñas cada uno de esos acompañamientos, de esas funciones, siempre desde la cercanía, ya sean jóvenes, personas mayores, eh, con un perfil diferente, ¿no? Jóvenes más, todos tenemos tenido una época más rebelde, ¿no? Como jóvenes, o personas más quizás con un sentido de iglesia más clásico. Y a la vez eres una persona que está muy formada y que eres muy fiel, ¿no? A la misión que la iglesia te encomendó como párroco y como misionero. ¿Cómo haces para que convivan esa parte humana, ¿no? Empática, en la que eh, en cualquiera ves un hermano y a la vez cumplir, ¿no? Con esa vocación que la iglesia te da, que muchas veces resulta tan inaccesible o tan fría para los que no estamos tan formados? Bueno, no es fácil, pero creo que eso nos ayuda también el ubicarte ante la realidad que tiene la gente, el intentar transmitirle que vivan, que no se viva ritos que sean tan fríos, sino que la gente pueda celebrar y vivir la fe. Eso es la dimensión pastoral también, acercarte, y como decía San Pablo, te hace griego con el griego y te hace judío con el judío, y sabes transmitirle luego pues el tema de cuidar, porque no son cosas que sean nuestras, el sentido de propiedad, sino que tú estás haciendo unas celebraciones que son de la iglesia y esas son las que les tienes que transmitir a la gente, no son mías y tuyas.
son de la Iglesia, son un regalo, son un don, y nosotros ahí las tenemos que también intentar vivir. Lo importante es celebrar, vivirlo, no quedarte fuera, transmitir, ¿verdad?, lo que se está viviendo, y la gente, pues cuando tú lo ves, ayuda mucho. Creo que tenemos la suerte aquí de tener una comunidad viva que celebra y que entra muy en las dinámicas, y eso te ayuda, ¿no? Te ayuda porque somos como una comunidad de piedras vivas, personas en las que cada uno va aportando lo que tiene y va construyendo. Eso que nos decía el Papa Francisco, y que creo que no es ningún cuento, la sinodalidad, esa sinodalidad que nos invita a acoger a todos, a no excluir a nadie, caminar con el que camina más deprisa, con el que va más despacio, pero ir haciendo camino juntos e intentar muchas veces, aunque cuesta, acompasar el paso. Bueno, y yo te preguntaría, precisamente hablando de esta comunidad viva, de este caminar con los hermanos, en esa labor que tú haces de escucha y de apoyo, para el que no lo conozca, ¿qué funciones cumples tú ahí? Después de la misa. Pues un poco convivir con las diferentes realidades que tenemos. Tenemos aquí una realidad muy heterogénea, muy variada, que puedes disfrutarla y gozar, ¿no? Desde los pequeños, los grandes, los marginados, los excluidos. Y eso es como algo que te planifica mucho, gratificante. Yo lo veo muy gratificante. Que llegas cansado, pues bendito sea Dios, ¿para qué estás? ¿Para qué eres sacerdote? ¿Para qué eres misionero? Pues para vivirlo, gozarlo, y es un regalo el poder meterte en cada una de esas realidades, dedicarle tiempo, ¿no? Que puedas decir por la noche, siervo inútil soy, pero que he podido estar ahí y por lo menos me he acercado, aunque sea unos minutos, y está. Y escucharle y vivir también con la gente por su gozo, su esperanza. Son muchas cosas las que nos van hablando y nos van compartiendo. Y eso te va enriqueciendo un montón. Te hace primero más humano y mejor cristiano. ¿Tenéis vosotros? Yo quisiera saber si tienes algún evangelio que te inspire más. Bueno, el Evangelio es tan rico, pero para mí hay un Evangelio que es muy importante, que ya lo puse el día de mi ordenación, que es: no he venido a ser servido, sino a servir. Esa identificación con Cristo, esa configuración con ese Cristo que vive esa vocación del servicio, y un servicio que se tiene que trabajar en muchos casos, y eso es un gran trabajo, porque todos tenemos que darle una buena paliza al ego para poder entrar dentro de esa dinámica que nos va proponiendo Jesús en el Evangelio, para que tú puedas vivir desde la gratuidad, poder dar lo que has recibido. Juanje, en estos 25 años que decías que cuando no sé cómo has dicho, pero que cuando hacías, como que te responsabilizaba, ¿no? De alguna forma de la parroquia oficialmente, como párroco, el obispo hablaba de que te desposaba. El vicario, El era el vicario, vicario que perdón. vino, sí. Ese de desposar es esa unión tan fuerte que tiene que ser, como dar la vida, como Cristo la da por la Iglesia, y como los esposos lo deben hacer por su esposa, y viceversa, ¿no? Es algo que se va viviendo en la manera que tú también te vas enamorando cada día más cuando conoces, y con esa realidad tú te quieres comprometer. ¿Cuánto tiempo llevas como párroco del Espíritu Santo? Uf, yo he perdido la cuenta, pero entre las dos veces, porque está en dos veces, aunque seguía acompañando el proceso de obra y gestión de obras, pues yo creo que tranquilamente 10, 11 o 12 años. Como párroco, estuve como vicario, como colaborador, y son muchos años.
Bueno, yo creo que te conozco desde hace como 14 o 15, o Sí. sea que... En Granada llevo 14 o 15. Ya sabéis que estuve también el tiempo con la formación de los misioneros claretianos en formación, los seminaristas, estudiantes claretianos. Entonces vamos a decir que son en torno a 15 años, Sí. por decir una cifra redonda. Mm. Juanje, en estos 15 años desposado con esta parroquia, que son muchos años, ¿qué crees o qué es cuando tú vienes a la parroquia, compartes con la gente, qué es lo que tú percibes que dices, esta obra ha sido de Dios? ¿Dónde tú ves que esta misión Pues, realmente está siendo de Dios, no? pues lo veo en la madurez de la gente, el ir asumiendo su vocación, su bautismo con seriedad, con compromiso, el llevar adelante tanta acción en favor de los demás, de los más excluidos, en las diferentes realidades que estamos. Ahí es donde yo veo esa mano de Dios, ese crecimiento, ese hacer presente a Jesús, su evangelio. Ahí. ¿Crees que realmente no hemos podido convertir o estamos avanzando en esa línea de ser realmente una parroquia misionera? Somos una parroquia misionera, siempre en proceso de conversión, porque nunca estamos convertidos del todo. Lo malo es cuando nos creamos que somos muy buenos y los mejores. Ahí es donde estamos ya dando mal paso, sino en ese camino continuo que nos hace de Jesús, de esa conversión. Despidiendo y cerrando un poco esta entrevista, a mí me gustaría hablarte y preguntarte un poco por el Inmaculado Corazón de María, que cómo lo llevas en tu vida, una cosa que está tan presente en esta parroquia, tú que estuviste en los inicios, por ejemplo, de lo que actualmente es la Archicofradía, y cómo lo manifiestas tú como misionero claretiano. Bueno, un poco resumiendo, ¿cómo lo llevo? Ella nos lleva, nos sentimos hijos en sus brazos y, como lo resumo muchas veces, sentirnos como ella, un regazo materno para el mundo. Si la Iglesia tiene que ser algo para el mundo, tiene que ser ese regazo materno, donde se siente acogida, amada, acompañada. Así que eso sería mi resumen final, ¿no? Ser ese regazo como lo es el corazón de María y como la gente tanto necesita, antes que ser juzgada, que se sientan acogidas. Oh dulce corazón de María, Ser la salvación nuestra.